Bueno, pues aquí seguimos ya con el broche de oro a esta mañana tan maravillosa, en la que yo creo que hemos ido abriendo temas cada vez más complicados, ¿no? Y todos muy relacionados. Y vamos a tener la oportunidad ahora en esta mesa, vamos a intentar ser súper eficientes con el tiempo que tenemos. Tenemos hora y 10 minutos incluidas las preguntas, veremos cuántas preguntas hay. Y ahora yo quiero presentaros a estos maravillosos mis colegas que ya hemos tenido varias discusiones previas y yo estoy segura que este debate promete y que va a encajar. Yo creo que el papel de bisagra de Robin ha sido perfecto y hemos ido un poco descendiendo, ¿no?, de la situación un poco más general a qué es lo que estamos viendo en los mercados. Y los ponentes de esta mesa tienen la característica estupenda de que representan un poco sectores diferentes, ¿no? Estas tres personas trabajan en sectores concretos en relación con empresas y, por lo tanto, yo creo que tienen muchísimo que aportar en estos puntos de vista. Y además, ya os digo desde el principio que tomaros la oportunidad de matizar todo lo que hemos oído esta mañana, ¿no?, que nos hemos quedado con ganas algunas cosas de comentar. Voy a presentarles muy brevemente. Tenéis la documentación de sus currículums, que son estupendos los tres. Lo tenéis en la documentación, entonces no voy a perder mucho tiempo en eso. Y sí os recuerdo, por favor, no sé si aparece en la pantalla, pero aparecerá el slide, ya lo habéis utilizado en las ponencias anteriores, que lo utilicéis para dejar las preguntas. No sé a cuántas nos va a dar tiempo, pero por lo menos lo intentaremos, ¿vale? Entonces, tengo conmigo, y por orden de cómo estamos sentados, a Pedro Antonio Merino. Pedro Antonio Merino ahora mismo es el responsable director de estudios y economista jefe de Repsol, donde ya lleva varios años. Yo creo que muchos le conocéis bien y después de varios técnico comercial economista del Estado y ha estado en varios puestos de la Administración, tanto en organismos internacionales como en la Administración española. Tenemos a Alejandro Molins. Alejandro es un experto en comercio internacional y en temas de suministro, de cadenas de valor y de logística, del que yo ya he aprendido mucho en varias conversaciones. Se dedica a la docencia en una parte y como consultor por otra y, por lo tanto, también tiene mucho que aportar en esta discusión. Y, por último, tenemos a Belén Romana. Belén también es técnico comercial economista del Estado, también ha desempeñado puestos de responsabilidad en la Administración española y lleva ya varios años como consejera de varias empresas en sectores diversos. Ahora mismo está en el sector financiero y en el sector más tecnológico. Así que, Belén, encantada de tenerte también entre nosotros. Y yo vamos a intentar que esto fluya mucho. Lo único que me puede pasar es que os desmadréis, entonces yo ya os organizaré en la conversación. Pero yo creo que vamos a empezar un poco por lo que a mí me parece que es la pregunta inicial, ¿no? Nuestro panel se llama Desglobalización y Estrategia Empresarial, y aquí la primera pregunta, con lo que hemos oído hablar esta mañana, es ¿qué quiere decir esto de desglobalización cuando vemos que el comercio sigue creciendo, ¿no? Parece que no ha ocurrido, por lo tanto no ha perdido peso la importancia del comercio internacional, pero lo que yo creo, y de hecho ha quedado bastante patente en muchas de las cosas que hemos visto, es que es una globalización muy diferente, ¿no?, y que tiene matices muy distintos. Entonces sí me gustaría que hicierais una primera ronda contando un poco cómo veis, qué está pasando con las cadenas de suministro, se están acortando, se están acercando, no está pasando nada, un poco desde vuestro punto de vista, y qué es esto de la desglobalización o cómo lo interpretáis vosotros. Pedro Antonio, ¿empiezas tú? Bueno, como tiene que ser fluido, pues voy a intentar ser fluido. Yo creo que ya tenemos los datos en la primera y en la segunda mesa. Nos han leído la epístola, la carta de San Pablo a los Corintios, y ahora son homilías. Entonces, en la homilía cada uno tiene que hacer el foco donde lo quiero hacer, ¿no? Yo recuerdo un párroco que siempre insistía que no se podía sacar a la Virgen sin estar en misa, y había otro que decía todo el mundo a sacar a la Virgen porque luego viene tranquilamente a la iglesia. Pues esto es igual, globalización o desglobalización. Yo no veo la desglobalización. Veo cambios en la globalización, pero que van a ser menores salvo en dos sectores. Creo que el sector de tecnología, de defensa y todo lo que sea aparentemente compatible, ¿no?, con tecnología de defensa, uno. Y dos, sí que creo, y lo ha señalado en la intervención anterior, que hablamos del futuro en relación a China, pero realmente lo que es más probable que el futuro que sepamos es en relación a Rusia. Es decir, hoy en día lo que sabemos es que una vez que tienen sanciones, y se ha dicho aquí, es muy difícil levantar las sanciones. Pero aparte lo que es muy difícil es reconstruir algo que es la globalización de Rusia en el mercado del gas y en otros mercados. Que se puede reconstruir a largo plazo lo muestra pues la crisis de los años 20 y que luego lo hemos reconstruido, ¿no? Pero yo creo que la globalización, teniendo en cuenta a China, dentro de las cadenas se modificará, pero China no va a desaparecer
de las cadenas globales. Y como he fluido, me reservo la reflexión estratégica, digamos, del sector, si luego me la quieres preguntar, porque yo creo que es clave, ¿no? Alejandro. Yo creo, coincido con Pedro Antonio, que la globalización sigue existiendo y la prueba es esta sesión. Estamos hablando en términos globales porque todo nos afecta. Yo creo que además la globalización implica un factor positivo, que es la interdependencia. Esto nos obliga a ser más cuidadosos en todos porque estamos hablando de China y hace unos días salieron las cifras de comercio con China y China es uno de nuestros mayores proveedores, no en textil o en juguetes, en material electrónico, informática, productos industriales, con lo cual la interdependencia es clarísima. Si nosotros estamos en la globalización continúa. Yo creo que hay 3 o 4 elementos que van a modificar el modelo de globalización. Uno de los últimos que ha aparecido es el tema de las nuevas barreras políticas, embargos, sanciones, controles en la parte tecnológica y de defensa. Va a ser un elemento importante que seguramente habrá que contrarrestar con más gobernanza. ¿Qué va a pasar con los organismos internacionales que son la clave para todos los participantes en el juego global? ¿Qué pasa con la OMC? ¿Qué pasa con los organismos de regulación internacional? En segundo lugar, la sostenibilidad. La sostenibilidad en términos no solo de productos medioambientales más amistosos, sino también en términos, ahí sí que puede afectar el tema de la cercanía. Es natural, es lógico que estemos trabajando con proveedores a 12, 14.000 kilómetros de distancia. Es lógico que en este momento hayamos multiplicado los tiempos de entrega, por ejemplo, con Asia por 3 o por 4. Eso es un riesgo. Entonces, el acercamiento no tanto por un cambio del modelo, por un cambio de proveedores, sino por un cambio del modelo. Tenemos que pensar en términos de sostenibilidad, es decir, tenemos que buscar, por lo menos en ciertas áreas y ciertos productos, cercanía estratégica. No podemos depender de algo que, como la pandemia y la guerra han demostrado, en un momento determinado pueden cortocircuitar globalmente. El tercero, las venas de la cadena de suministro, todo el tema relacionado con el transporte y la logística. Estamos en un territorio complicado porque también hay poca gobernanza y nos encontramos ahora con la Unión Europea discutiendo la posición de uno de los mayores operadores, que es francés, pero con una situación en que los 3 mayores proveedores del mundo, en términos de transporte, que es el elemento esencial en la cadena de suministro, pueden llegar a controlar el 60% del transporte mundial. ¿Qué nos da eso? Una perspectiva muy dependiente de alguno de los operadores. Y, por último, un cambio también en los modelos de empresa. Ahora mismo estamos hablando normalmente en términos de empresa y hablamos de Repsol y está muy bien. Pero en España tenemos 1 millón y pico de pequeñas y medianas empresas, con poca capacidad en términos de conocimiento, de acceso a las tecnologías, que es otro factor de batalla fundamental, y en términos, digamos, de operación, de escala. Con lo cual también o producimos un cambio, se va produciendo un cambio empresarial, o tenemos que ver cómo adaptamos todas estas nuevas amenazas, oportunidades y fortalezas a un sector empresarial muy diversificado y con un tamaño habitualmente pequeño. Con lo cual, yo creo que es un cambio también importante. Y con eso me quedaría. Interesante. Has sacado 4 temas que yo estoy segura que vamos a volver a ellos a lo largo del tiempo. Un comentario respecto a las pymes. Yo creo que ha dicho esta mañana la Secretaría de Estado que en la nueva encuesta de coyuntura que se hace trimestralmente desde la Secretaría de Estado ya aparece el factor geopolítico, por fin, ¿no?, como un elemento relevante también para las pymes, ¿no?, cosa que parece que hace años era un elemento que no existía. Belén, ¿cómo ves tú? Yo tengo una visión un pelín diferente a la vuestra. Quizá porque lo que estoy pensando es en medio y largo plazo. Y a lo mejor en medio y largo plazo permite ver las cosas un poco diferentes, ¿no? Yo sí que creo que vamos a no a una desglobalización, sino ya había empezado una cierta regionalización de la globalización. O sea, lo que sí que se ve en los últimos años, claramente, a partir de la crisis financiera, es que se profundizan los intercambios dentro de regiones y eso yo creo que se va a profundizar más de lo que lo hemos visto hasta ahora. Y hay una serie de elementos que van a dificultar, o sea, partiendo de la interdependencia, yo creo que no vamos a ver una guerra fría, porque la guerra fría partía de un supuesto de una realidad de total separación económica y ahora no la hay. Ni la va a haber. Cuando hablemos de la sostenibilidad y todas las implicaciones, lo que hacen es imposibilitar la total autonomía. Pero sí es cierto que hay varios elementos que yo creo que van a empezar a poner palos en esas ruedas, ¿no? Un par de ejemplos que se me ocurren.
Uno, toda la guerra tecnológica, China y Estados Unidos han identificado una serie de tecnologías que son claves, que consideran claves para su desarrollo, muy obvias, pues está desde el 5G, pasando por IoT, cloud, la computación cuántica, todas esas, inteligencia artificial obviamente, son claves y entonces están haciendo varias cosas. Una, meter mucho dinero y han dejado a Europa detrás. Meter mucho dinero y establecer criterios muy claros de protección de la propiedad intelectual, ¿no? IRA en Estados Unidos y China lo hace de manera que lo hace China, ¿no? Entonces, eso hace que esas tecnologías, esa guerra tecnológica se vaya bifurcando, ¿no? Cosa que hasta ahora no se había producido. Si uno ve el número de visados para estudiantes chinos en Estados Unidos, se ha caído a plomo y no se va a recuperar. O sea, que hay una diferencia en esta generación intelectual que es creciente. Otro ejemplo son los estándares. Hay una organización internacional de standard setting que China ha peleado para que fuera un chino el que lo presidiera, ¿no? Entonces, China está yo hasta ahora he admitido los estándares occidentales, no veo por qué. Hace no mucho los estándares eran diferentes, si os acordáis, la telefonía móvil en su nacimiento era estándares distintos en Estados Unidos y en Europa, y si ibas de un sitio a otro tenías que tener teléfonos diferentes. O sea que no hace tanto tiempo teníamos estándares distintos. Y China tiene muy claro que quiere estándares distintos. Otros dos ejemplos, uno es los sistemas de pagos. China, antes de las sanciones a Rusia, empezó a pensar el sistema de pagos SWIFT. No quiero depender, punto uno, y tecnológicamente voy a desarrollar un sistema distinto. Ha desarrollado un sistema de pagos distinto que, por cierto, Rusia utiliza una vez que ha salido de SWIFT, y China tiene muy claro que ese es un camino que va a seguir. Y si uno mira sus planes de emisión de una moneda digital, tiene mucho que ver con la guerra contra el dólar. Y sobre todo la independencia del dólar en términos de sanciones, recordemos el caso de la directora financiera de Huawei, o de información. Cuando China le compra algo a Corea del Norte y le paga con dólares, Estados Unidos tiene la capacidad no solo de intervenir, sino de conocer esa operación. Ese es otro ejemplo que para mí es muy claro, que hay una divergencia que veremos cómo acaba de estándares otra vez, ¿no? Y otro ejemplo muy claro es la ciberseguridad, de la que no hemos hablado, pero me parece que es una de las claves. O sea, uno de los elementos, se hablaba de Corea del Norte. Corea del Norte me preocupa mucho porque es uno de los hosts de los hackers más importantes del mundo. El grupo Lazarus es un grupo norcoreano. Es que el propio Estado se financia a través del cibercrimen. Entonces, hemos creado un Internet de puertas abiertas, salvo China, que inmediatamente dijo, hace ya muchas décadas, yo voy a poner una pequeña murallita china, que esa no se ve, pero que es igual de efectiva. Todos los demás estamos en abierto. Los riesgos de ciberseguridad y de ataque a infraestructuras estratégicas, en fin, a muchas cosas son evidentes. Es muy difícil defender un sitio donde no hay un castillo. Hay un castillo que es China, otro que es Rusia y los demás no tenemos castillo, ¿no? Y eso va a generar, porque ya hay problemas serios de ciberseguridad y yo creo que acabamos de empezar, ¿no? Entonces, todos estos elementos no estaban antes, algunos no estaban, claramente la ciberseguridad no estaba, ¿no? El espacio cyber, pero creo que el futuro va a ser distinto al pasado. Y que probablemente no es una separación total, no, pero va a haber una serie de elementos donde va a haber una divergencia mucho mayor de la que hemos visto en los últimos 30 años. Muy interesante, Belén. Ahí has puesto un poco un elemento que yo creo que subyace en muchas de los efectos de la globalización, de los que se hablaba antes en la primera mesa, cómo ha sido una globalización bastante asimétrica, ¿no?, entre unas partes del mundo y otras, ¿no? Como China nunca ha entrado en el concepto de globalización tal como nosotros lo entendíamos, de libre cambio de verdad, ¿no?, de apertura, y eso, bueno, pues está teniendo sus consecuencias. Me parece que yo sí que he visto que estamos hablando de que aunque el crecimiento del comercio siga ahí, va a ser un comercio totalmente diferente y con cierta fragmentación, ¿no?, en la opinión de Belén, y con muchos matices en el resto del mundo. Sí me gustaría que entráramos ya un poco en faena, en ver un poco la estrategia empresarial por sectores, que nos ha parecido que, dados vuestros distintos puntos de vista,
tenía mucho sentido que nos aportéis cada uno cómo veis en el sector en el que estáis más presente, qué es lo que está ocurriendo ahí, si ya está habiendo cambios en las estrategias de las empresas, si las cadenas de valor se están acercando, y como los sectores son muy diferentes, aquí yo creo que va a haber mucho de lo que discutir, ¿no? Pedro Antonio, ¿nos centras tú en el sector de la energía, que es el tuyo natural? Yo creo que hay cambios, pero las cifras globales no cambian. La ciberseguridad es un problema y estaba antes y estará ahora, y ya estaban los chinos y seguía la integración. Aquí el tema es, cuando tú miras dónde vas a estar, hablamos de globalización, pero probablemente el principal problema que tengamos las empresas es un problema europeo, es un problema de descarbonización y de incentivos. Y ahí se produce en la estrategia un problema que no es globalización China sí o China no. Es, si tú miras el futuro de la descarbonización que pasa por la electricidad, no nos damos cuenta de que, por un lado, los incentivos se van a Estados Unidos y, por otro lado, es imposible desengancharse de China. Y esa es la base. Es decir, me da igual que no te dejen Huawei, mira, Disney Channel te lo van a dejar. A mí qué más me da. Es decir, yo cojo el total, y el total, esto ya pasó con Japón en los años 90. El total es una guerra comercial y, como ha señalado antes el ponente, y yo creo que Andrea también, esto es una guerra más que ideológica de principios, ¿no? Es decir, oiga, el principio mío americano es muchísimo más individualista, nosotros estamos en el medio, y los chinos es todo lo contrario, es de Estado. Y entonces no se puede aceptar ya lo que está haciendo China, en el sentido de, oiga, si usted esto lo avanza hacia ciertos países, pues lo que va a hacer es controlarlo. Entonces, cuando tú eres una empresa, tú dices, energía, principal problema de España, porque luego hablamos de Europa, pero es que la situación energética en los países europeos es muy distinta. Lo que pasa es que aquí enseguida que hay un problema se lleva al exterior, y ahora se ha encontrado una manera de llevarlo al exterior y que no haga daño. No hay un enemigo externo, hay un enemigo externo de la Unión Europea. Y luego la Unión Europea nos dice lo que hay que hacer. No, la Unión Europea es un sitio donde nos ponemos de acuerdo y cada uno tiene unos intereses. Entonces, en el tema concreto energético, el principal problema que tenemos las empresas energéticas es cómo se va a hacer la descarbonización, si eso se va a seguir haciendo con un coste cada vez más alto, o si se puede independizar de la cadena de valor de China. ¿Por qué no se puede independizar de la cadena de valor de China? Porque la transición, me lo habéis oído decir muchos de los que estáis aquí, y si no me lo oiréis decir si entráis en YouTube, porque esto lo van a grabar en YouTube y yo no tengo ningún interés, pero lo que te quiero decir... Eres un youtuber ya. Yo no he entrado nunca en YouTube, pero a ver conferencias mías, pero lo que os quiero decir es, no puedes hacer la transición si tú sabes que la energía que se utiliza nunca la vas a tener en Europa, y nunca, a pesar de que la tienen en Estados Unidos, los americanos aceptarán tener plantas de refino de todo eso, de cobalto, de litio, cerca de sus casas. Y eso que en Oklahoma hay sitio. Entonces, esa es la descarbonización como problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Por un lado, dejas de invertir en fuentes tradicionales, que son combustibles fósiles, y dices, ¿dónde voy a invertir? Por un lado, inviertes en España, y por otro lado, te das cuenta que vas invirtiendo buscando los incentivos, y probablemente la transición en Europa no dé tantos incentivos como en otro sitio. Pero si miro a la cadena de valor, no veo cambios posibles en la descarbonización. Y si tengo 2 minutos más, hay otros 2 temas, el petróleo como combustible fósil y el gas. El petróleo es el gran globalizador de la energía, está completamente globalizado. Pero además es mucho más importante todavía geoestratégicamente de lo que pensamos, porque nosotros hemos decidido que no vamos a invertir en Rusia, y Rusia tiene capacidad de ser el mayor productor de petróleo, y por temas de descarbonización Rusia es uno de los mayores productores de diésel. En Europa hemos decidido que nos deshacemos de los combustibles fósiles, que el refino es malo, pero seguimos consumiendo más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Rusia tiene refino, tiene petróleo, y ahí no va a invertir, yo creo, ningún país de la OCDE. ¿Qué significa esto? Significa que el 70% de la inversión en petróleo lo hacen o lo han hecho históricamente Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Luego, en el largo plazo, es posible que haya una caída de la producción de Rusia, y eso tiene implicaciones geopolíticas. La primera es, todo lo que nosotros no estamos mandando a Rusia, Rusia lo está mandando a China y a India, y entonces, antes han señalado el problema de Arabia Saudí e Irán.
hay que pensar en términos de los chinos. Arabia Saudí era el primer proveedor de China, ahora pasa a ser Rusia. Irán es un socio de Rusia geopolíticamente y potencialmente tiene mucho petróleo, pero hay sanciones en Occidente. Entonces, lo que quiere es la paz en esa zona del mundo, pero para asegurarse más suministro. Entonces, la geopolítica del petróleo, que es un mercado global, va a estar muy afectado por cómo tengamos la relación los países europeos y Estados Unidos finalmente con Oriente Medio. O sea que tu opinión es que en el tema energético la modificación de las cadenas de valor viene mucho más marcada por la sostenibilidad como driver, ¿no? Que genera una geopolítica un poco diferente, ¿no? Sí, ¿Cómo nos va a ir separando de áreas? La geopolítica de la transición es la geopolítica de los metales que se ha señalado aquí. Pero el tema es que la gente piensa que hay metales. No hay metales. Hay metales si te gastas el 50% del valor de un metal es la energía. Entonces, la energía es mover tierras en las minas y calentar para refinar. ¿Qué ocurre? Si fuera muy rápida la descarbonización hoy, pues el precio del litio no habría bajado. ¿Por qué? Porque se está parando. Se está parando en muchas zonas del mundo porque no se puede permitir pagar eso. ¿Y por qué también se para? Bueno, pues porque la energía es muy cara. Pero la energía para todo esto es fósil. No hay energía no fósil en el proceso industrial chino. Y el proceso industrial chino tiene dos componentes. Uno, la mitad de la demanda de commodities la utiliza China para ser el primer descarbonizador. Dos, así todo China no deja de incrementar su consumo de carbono. Ha batido récords en marzo. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, en el fondo, sacarse de la cadena de valor de China va a ser muy difícil. Y luego entra en la cadena de valor nuevos metales y nuevos problemas geopolíticos. Pues no sé, el Congo. O sea, que estamos obligados a entendernos, vamos, ¿no? Esa es mi visión desde el sector. Por lo menos desde el punto de vista del sector energético. Desde el punto de vista del sector energético, de la descarbonización. Lo otro es una lucha, imagínate que fuera el oil y el gas, pues es una lucha geopolítica que llevaría a una globalización distinta. Pero el tema de la descarbonización, si no entendemos que cuando lo enfoquemos tenemos que pensar en los costes, si lo podemos hacer o no, es donde yo veo que estamos más arrastrados a tener una relación con China. Eso no quiere decir que en otros temas la rompamos completamente. Alejandro, temas sector industrial en sentido muy amplio. Yo creo que ahí es muy complicado el desenganche. La mayor parte de compañías están comprando en China no solo porque sea más económico. Y cuando digo China ya no me refiero a China, me refiero a China, Vietnam, Tailandia y otros países de la zona. Están comprando porque hay unas economías de escala y una capacidad de producción que nosotros no podemos duplicar. Con lo cual, el acercamiento que se está produciendo en algunos sectores, por ejemplo, el textil empezó ya hace 8 o 10 años a hacerlo, se está produciendo en base a situar los proveedores a menos de 3.000, 4.000 kilómetros, pero claro, para eso tienes que duplicar la estructura. ¿Cuánta gente está dispuesta? Igual que cuando hablábamos de los chips, dice, sí, es muy fácil, monte usted una fábrica, consiga los 40 o 50.000 millones de euros, tenga 5 años por delante y clientela. Situación a fecha de hoy, sobran chips en el mundo. Y además estamos perdiendo a un cliente por el tema de las sanciones, que es China, con lo cual ya no hay tanto problema en la cadena de suministro, con lo cual la cadena de suministro se va reajustando. Pero tomar decisiones, por ejemplo, en el campo industrial, implicaría que ahora productores en España dicen vamos a sustituir a China como proveedor. Vamos a montar fábricas, se empezaron a montar en Etiopía, ahora tenemos una guerra en Etiopía, se empezaron a montar en algunas zonas de Oriente Medio, tenemos también una situación bélica o prebélica en algunos de estos países, con lo cual no es tan fácil la decisión ni hay tanta gente dispuesta a hacerlo. Y luego, en un país como el nuestro, nuevamente con presencia fundamentalmente de pymes, ¿cuántas empresas estarían dispuestas a tomar decisiones, por ejemplo, estratégicas de inversiones en países cercanos para acercar la producción? Se ha hecho parcialmente, no sé, con Marruecos, o se hizo algo con Túnez en su momento, pero también Túnez está como está. Más allá de eso, yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Robin, que un tema importante de futuro en este marco sería África, por la cercanía y por las posibilidades que ofrece para África y para Europa, pero el otro no es tan sencillo. Entonces, ¿cómo sustituyo yo, por ejemplo, en el tema de renovables, cómo sustituyo al productor del 60 o 70% de los equipos mundiales aplicados en renovables, en fotovoltaica? ¿Cómo cambio eso? Es muy fácil. Si alguien tiene la idea, que es monte usted una planta de fabricación, consiga las materias primas, sustituya algunas porque China a lo mejor no las va a producir o a entregar y coloque esa fábrica en una zona cercana, segura, sin riesgos geopolíticos y tenga usted la capacidad de inversión.
Entonces, yo creo que también toda esta variable va a estar muy sujeto a un partenariado público-privado que tendría que ser a nivel europeo y ya no a nivel nacional, y que exigiría definir cuáles son los sectores críticos. Antes alguien hablaba del tema de las mascarillas. ¿Cuántas fábricas se crearon de mascarillas durante la pandemia? ¿Cuántas quedan? 0. ¿Es tan fácil montar una fábrica si es un producto relativamente simple tecnológicamente? No, tienes que tener una cadena de suministro muy bien engrasada para que funcione. Por tanto, las decisiones no pueden ser, antes hablaba Belén del tema del medio y el largo plazo. Tenemos que pensar a medio y largo plazo, no lo podrás hacer en todo y tendrá que haber una cooperación, unos incentivos por parte de las administraciones europeas y una definición de cuáles son los sectores críticos donde no hay alternativa. Porque otra cosa que se ha visto en la guerra y en la pandemia es, si leemos los periódicos de hace 2 años, van a faltar alimentos, van a faltar chips, van a faltar recambios industriales. Ha habido una gran subida de precios, pero ¿alguien ha notado una escasez profunda y constante en algún producto? ¿No? La cadena se ha reorientado y lo que venía de Rusia viene ahora de Brasil o de Argentina. Salvamos el tema de los transgénicos, lo que venía de fertilizantes que no existía en ninguna parte del mundo viene de algunas otras zonas del mundo, con lo cual la cadena de suministro es muy resiliente y se va adaptando. Pero cambios estratégicos yo creo que no son tan fáciles de hacer y que exigirían una planificación a 5, 10, 15, 20 años y, por tanto, una colaboración público-privada. Pues luego iremos a eso, ¿no? Un poco a ver en qué medida estamos gestionando la política comercial, política industrial, no sé cómo llamarlo, a nivel europeo, si estamos promoviendo este tipo de cambios, que las empresas solas, aún con el convencimiento de que es mejor acercar las cadenas de valor, son capaces ellas solas de modificarlas, sobre todo en un sector, bueno, pues de empresas de tamaño medio, ¿no? Belén, te hemos dejado 2 sectores apasionantes, que son el financiero y la tecnología. A ver qué nos puedes contar. Pues a ver, empiezo por tecnología y biotecnología. O sea, a ver, es cierto que mover tus plantas de producción, a veces de investigación, pero claramente de producción, de China es muy complicado. Primero, China es un mercado enorme y lo sigue siendo. Y segundo, no es fácil encontrar todos estos elementos. Creo que a largo plazo todo es... Esto no es un día pasas de estar y al día siguiente de no estar, sino es muy poco a poco. Segundo, no todo es China. Y entonces aquí hay un problema de confrontación entre 2 países y todo el resto está. O sea que no estamos volviendo al telón de acero, donde hay toda un área del mundo que está fuera. No. Aquí hay un país que está fuera, que tiene mucha influencia, pero todos los demás. O sea que la necesidad de moverte se circunscribe básicamente a elegir entre 2. Supongo que Estados Unidos va a intentar que Europa elija. Europa no puede elegir por todas las razones que sean. Entonces tendrá que estar en una situación extraña. Entonces, en biotecnología, por ejemplo, los 2 grandes titanes son Estados Unidos y Europa. En Europa hay grandes compañías de farmacéuticas y de biotecnología. En fin, aquí nace una de las vacunas, ¿no? En Europa. Entonces, ahí China es más visto como un mercado que como un lugar de producción o de innovación. Entonces, ahí es más como una empresa se reajusta a una situación donde China es un mercado que ha decidido que es un mercado donde China First, o sea, exactamente lo de Trump, ¿no? America First, pues ellos China First. Entonces, es una cuestión más comercial, sabiendo que Europa es una potencia en biotecnología, con una salvedad. Vamos al siguiente nivel, que es la inteligencia artificial aplicada a la biotecnología. Europa no es una potencia en inteligencia artificial y lo va a tener muy complicado. Entonces, ahí tendremos que seguir muy pegados a Estados Unidos, porque la revolución en el sector de la salud y de la investigación que viene a través de los Big Data e inteligencia artificial, es que aquí no lo vamos a ver. No tenemos, por ejemplo, una decisión que están tomando las empresas, todas estamos yendo a la cloud. Hay 3 proveedores americanos y 1 chino. Es que no hay empresa europea que se está yendo al proveedor chino, bajo ninguna circunstancia, porque no te arriesgas, ¿no? En segundo lugar, China está decidiendo, vuelvo a estándares distintos, acaba de prohibir el sistema operativo de Microsoft, ¿no? Porque lo que dice es, o sea, se queja Estados Unidos de TikTok y yo tengo este sistema operativo en toda mi red. Voy a descargar el mío y cierro el kiosco, ¿no? Entonces,
los europeos vamos a seguir mucho más pegados a los estándares norteamericanos que a los estándares chinos, yo creo. Decisiones de muy largo plazo. Cuando uno decide la cloud, es una decisión muy compleja, primero de tomar, segundo de ejecutar, tercero de supervisar. Luego son decisiones a largo plazo que van a acercarnos, en mi opinión, más a Estados Unidos que a China. El sector financiero, para mí, tiene más… Primero, nunca ha habido solo una parte global, pero el sector financiero global ha sido un porcentaje relativamente pequeño del sector financiero. Los sectores financieros retail son totalmente locales, con una regulación local, quiere decir no europea, sino tienes capital, liquidez y están muy anclados a sus países de origen, ¿no? El retail. Lo único que ha sido global han sido asset management, private equities, básicamente, y los investment, ¿no? la banca de inversión. Todos esos se están yendo de China. Primero porque China tampoco les ha acogido con mucho entusiasmo. Segundo porque una gran parte, por ejemplo, de banca de inversión que había crecido alrededor de todas las salidas a bolsa de China, la decisión sobre Ant Financial cambia todo el panorama y eso hace que los grandes bancos de inversión pierdan interés. A mí lo que me parece que sí que es interesante a medio y largo plazo es la aparición de una moneda digital china, que ya están en ello, que lo están probando y que si quieren que realmente juegue frente al dólar, van a tener que tomar una serie de decisiones financieras de mucho calibre. Tienen que hacer una moneda convertible, que no lo es, y por tanto tienen que resolver un problema de deuda enorme que tienen. Y un problema de quiebra técnica del real estate y por tanto de los bancos. Toda la iniciativa de China de Belt and Road está teniendo ahora el problema de que los países no pueden pagar de vuelta y China está financiando a los países para que le paguen a sus bancos porque si no se les caen los bancos. O sea que la expansión financiera, China tiene que aprender muchas cosas que aprendió Estados Unidos hace décadas. Entonces el sector financiero yo creo que va a seguir estando muy en el mundo occidental frente al mundo oriental. Si se mira el único banco que queda, hay dos bancos que quedan, HSBC, dos bancos británicos, pero HSBC, China ya ha dicho que británico no le parece. Entonces va a ser las últimas piezas que rompan la globalidad financiera, ¿no? Yo creo. Interesante. ¿Tú querías reaccionar a algo, Pedro Antonio? Claro, si vamos a largo plazo, mi opinión que esto es una guerra ideológica, pero no la van a ganar ideológicamente, la van a ganar o la van a perder en la economía. Entonces, es que a mí me gustaría hablar de Europa, pero vamos, China ya la ha perdido. Aquí hay mucha gente que sabe más que yo de China. La ha perdido porque Xi Jinping se ha dado cuenta de que tiene que levantar el confinamiento y lo ha levantado. ¿Por qué lo ha levantado? Porque tenía una revolución. Entonces, China está perdiendo. Como perdió Japón, ¿le ha pasado algo a Japón por perder? No, se ha metido en tipo de interés negativo, pero tiene los chips, los salvaron y los semiconductores japoneses se quedaron empatados, pero siguen siendo americanos la mayor parte, aunque bueno, hay que definir la cadena de chips, etcétera, etcétera. Y lo único que hizo es, oye, la segunda guerra que tuvo con Japón fueron los coches. Hoy Japón es el mayor productor de automóviles en Estados Unidos. Los alemanes, que se olviden los alemanes, no van a vender coches en China. Si queréis entramos en detalles. ¿Queréis que entremos? Vamos a entrar. Pregúntame a mí, no, pero ya sabía yo que esto me iba a pasar. Bueno. Perdona, pero aquí modero yo. Espera. O sea, que no te me vayas del tema. El largo plazo, tal como yo lo veo, es decir, esto es como la inflación. Si tú pones a los banqueros centrales y a los economistas a hacer arimas y a mirar para atrás, pues se van a equivocar en la inflación. Pues no tienen ni puñetera idea de qué es lo que está pasando hacia adelante. Pero tienes que hacer un assessment de lo que va a pasar hacia adelante. China está perdiendo y además la principal prueba es que tuvo que levantar el embargo. Entonces, en esta guerra tecnológica, ¿qué gana China quitándose Microsoft? ¿Qué va a ir a Link? A no sé qué. Volverán a Microsoft. Y Xi ha perdido, ha tenido que levantar esto. Y segundo, Xi, antes de todo esto, no aceptó Pfizer. Ellos no han querido nunca ni una vacuna occidental. O sea, que esto de la globalización estaba en marcha y los chinos aceptaban vendernos, como digo yo, molinillos, pero nunca han aceptado la tecnología en temas clave. No es un cambio.
Aquí el cambio es cuando Trump dice, ¡hala, una guerra comercial! Y empieza una guerra comercial y dice, comprarme gas. ¿Le han comprado gas los chinos? Nada, más carbón. Hay un acuerdo en marcha, no lo han comprado. ¿Qué ocurre? Que están exportando otra vez a Estados Unidos todo. ¿Por qué? Porque ha habido un waiver en Estados Unidos de una persona mayor, pero que es presidente, que es Biden. ¿Y qué ha dicho el presidente? Waiver, ya podéis meter hasta el 70% de solar. Nosotros somos el mayor campo solar en Estados Unidos. Repsol. Bueno, vamos a... Una pyme. No hay componentes. Esos componentes vienen todos de China y vienen por lo siguiente. Yo le dije al presidente de la única empresa europea que es una empresa química, ¿no? que fabrica, vamos, que tiene una fábrica de polisilicio en Estados Unidos. Cuando digo polisilicio, la base de todo esto. Y digo, jolín, pero esto tal como está y como lo vemos y con la transición que va a subir mucho el precio, dice, no way. Dice, no me autorizan con el polvo que mete y la electricidad que consume en una fábrica de polisilicio en Estados Unidos. No la pienso poner, no creo que nadie la ponga. Y en Europa dice, ya no fuimos de Europa. Entonces, hay algunos temas que no nos damos cuenta. Es que nosotros, la vida que queremos, pasa por tener una serie de cosas que no queremos ver cómo se hacen. Dicho esto, me he pasado, no he estado fluido. La moderadora me ha quitado. O sea, yo creo que China, en los temas de tecnología... Vale. A ver, yo creo que es muy... Tu tesis de que China está perdiendo, yo no la acabo de ver, sobre todo cuando lo que yo creo que llevamos hablando todo el tiempo es que no podemos, no vamos a ser capaces ni de independizarnos de China si quisiéramos, ¿no? Por muchas cosas que no te voy a dejar que me repliques. Pero le voy a dejar a Alejandro y a Belén que reaccionen a esto, porque mi pregunta era... estamos en un contexto en el que, por lo que contáis vosotros mismos en los distintos sectores, no es fácil, aunque las empresas perciban la necesidad de tener que modificar cadenas, acercarlas, diversificarlas, ¿no? Y en los distintos sectores se mide de forma diferente y un poco contrarrestar un poco la política china. Claro, ¿cómo gestionamos esto de la autonomía estratégica abierta? Una cosa tan complicada, ¿no? Entonces, ¿qué medidas, qué esperáis, qué creéis que puede ocurrir o qué es lo que puede ayudar a que estas decisiones a largo plazo, porque a corto yo creo que ha quedado bastante claro que hay muy poquita cosa que se pueda hacer, que puedan ir promoviendo esta autonomía estratégica de la Unión Europea, no lo voy a decir de España, pero ya sería la pera, pero intentar un poco qué es lo que podemos hacer o qué se puede ir modificando y con qué tienen que contar las empresas, ¿no? O qué tenemos que promover, qué tipo de política también tenemos que hacer desde la propia Unión Europea, ¿no? Hombre, Y Alejandro, si quieres hacer un comentario también sobre el tema del transporte internacional, que me parece muy interesante, y qué efectos está teniendo, también. Primero un Kit-Kat con el tema de China. Se ha dicho, China ha perdido la batalla. China ha pasado a ser, me parece el año pasado ya, el primer país en registro de patentes a nivel mundial. Con lo cual, China, que pensó lo que dice Pedro, pero también, y sé que no es fácil, pero cuando yo empecé a trabajar con China te decían, mira, dentro de 20 años seremos más altos. Dices, bueno, vas a ser tú más alto. Pasaron 20, yo no, y más delgado, tampoco. Pero los chinos dijeron eso y de repente lo de los planes quinquenales empezaba a funcionar. Entonces, en tecnología, los chinos descubrieron también que esto que está pasando podía pasar y han empezado a desarrollar líneas autónomas. ¿Tienen posibilidades? ¿Tienen facilidad? Yo creo que es difícil, pero están metidos en ese territorio. Y tienen mucha pasta. Y tienen gente preparada. Con lo cual, la contrapartida de esto es, si tú a mí no me dejas, me prohíbes tal, vamos a desarrollar una vía autónoma que, igual que hemos hecho en las divisas, va a pasar en tecnología. Y de repente, claro, y para China no nos olvidemos, aunque está en una batalla global, pero por ejemplo para China el negocio internacional fundamental es Asia, no es Europa ni Estados Unidos, es Asia, donde desarrolla más del 60 o 65% de su comercio y de sus intercambios de inversiones. Con lo cual, el tema de la tecnología, vamos a ver qué pasa a medio plazo con China. Sobre el tema de la autonomía estratégica, yo creo que habría dos factores previos importantes en el caso de España y en el caso de Europa. Uno, una carta a los Reyes Magos. ¿Cómo modificamos el tamaño de nuestras empresas para que tengan capacidad de inversión, de pensamiento, de hablar de geopolítica y demás? ¿Por qué? Porque con empresas con un tamaño medio de 7 trabajadores y una producción media muy reducida es muy complicado. Y eso es buena parte de nuestro tejido comercial e industrial. Y hablamos de 1 millón y pico de empresas. Con lo cual, como un factor en el tema de autonomía estratégica, desarrollar empresas que tengan un poco más de tamaño, o bien porque crezcan, cosa que no es tan sencilla, por un deseo, o bien porque haya algún sistema que
facilite el tema de agrupaciones, sindicaciones, corporaciones y demás. Si no, hay poco que hacer. En segundo lugar, en el tema industrial, la gran dificultad es que en este momento, por ejemplo, una parte del sector industrial español, con el tema de la pandemia y el tema de los embargos, se ha dedicado a comprar como loco, que es uno de los factores que ha ayudado a la subida de precios en el mercado internacional. Y en este momento hay muchas empresas que tienen que empezar a liquidar stock porque han pasado, no sé, en automoción, de tener un día y medio de stock en las grandes fábricas, ahora de repente hay empresas de componentes que tienen 6 meses de componentes, lo cual también les dificulta desde el punto de vista financiero y de gestión tremendamente la historia. ¿Qué tienes que definir? De forma global, por sectores, cuáles serían aquellas piezas críticas que sí o sí tienen que tener un poco más de planificación, ayudarles con la planificación. Otro KitKat, el tema tecnológico. ¿Cómo incorporamos a nuestras empresas a un modelo donde no todo el mundo puede hacer como Inditex o como Mercadona, invertir decenas o muchos miles de millones de euros en tecnología? ¿Cómo aplicamos eso al sector que no es Mercadona, Inditex o Repsol o grandes empresas? Si no tienen capacidad tecnológica, su capacidad de gestión en temas como compras, planificación, stock, es muy limitada. Porque muchas empresas de estas tienen capacidad de ver a diario, en tiempo real, qué está vendiendo, dónde y cómo. Y eso le permite ajustar toda la cadena. Pero medianas y pequeñas empresas lo tienen como mucho más complicado. Entonces, tienes que ver cómo fortaleces tecnológicamente, cómo consigues que ganen un poco más de tamaño y, por tanto, planes de ayuda que estén dirigidos a crear actores solventes que puedan trabajar en el mercado internacional y aprovechar ya aquellas zonas donde tienes un poco más de fortaleza, tanto en lo industrial como en lo agroalimentario, que va a ser la gran batalla del mundo, alimentos y agua. Y ahí tenemos algunas ventajas, si quitamos el pequeño problema de la sequía, algunas ventajas competitivas. Hay globalización. Sí. Eso estaba claro desde el principio. Alejandro, ¿has terminado? Sí. Gracias. Belén. A ver, o sea, yo creo que, lo dicen los chinos, si el camino es largo hay que empezar pronto a andar. Entonces, yo sí que creo que hay unas cosas que las empresas ya están haciendo, por lo menos las que yo estoy. Por ejemplo, en decisiones tecnológicas, claramente te vas hacia un proveedor y no hacia otro. Y eso es muy determinante para los próximos 20 años. Lo estás haciendo ahora. Y perdona, Belén, por lo que cuentas es un mercado súper fragmentado, ¿no? O sea, Es un uno u oligopolio. otro. Es un oligopolio. O sea, hay un oligopolio en Estados Unidos. O sea, bueno, Europa no tiene cloud, cero. Entonces hay 3 proveedores norteamericanos y un proveedor chino que tengan tamaño. La cloud es tamaño. Que, por cierto, te da ciberseguridad. O sea, que a la hora de... Una de las razones por las que... Hay 2 razones por las que las empresas van a la cloud. Una, por sistemas operativos, porque tú lo que haces es tener una capacidad de gestión muy superior, live. Y segundo, por ciberseguridad, porque la capacidad que tiene AWS de invertir en ciberseguridad es mucho mayor que probablemente todas las empresas europeas juntas. O sea que... Pero claramente, cuando tú tomas esa decisión, que es una decisión de eficiencia y de capacidad de gestión, necesitas irte a la cloud. Europea no hay, pues no te vas a ir a una China. Y esta es una decisión que tomas ahora. Y tienes 3 para elegir y, en general, entonces es una conversación diferente, ¿no? Cómo decides, evitas efectos de lock-in, pero los problemas de Europa, es que no tengo opción, pues no tengo opción, pues me voy a Estados Unidos. Esa es muy clara. Otras decisiones muy claras que se están tomando ya es de geografía. Es, si yo me quiero expandir, ¿dónde me expando? Pues no me expando en China. Cosa que hace 15 años sí se hablaba. O sea, yo he estado en empresas europeas comprando en China, con grandes debates, en mi opinión, porque tú puedes comprar, pero no sacas dinero ni para atrás. Pero bueno, comprabas crecimiento. Pero es que ahora, es que no compro crecimiento, compro un problema de narices, que no sé si es ahora, pero lo voy a tener. Como sé que lo voy a tener, entonces, para mí hay un ejemplo de cómo la geopolítica moldea la economía, que es el Brexit. Yo estaba en una empresa británica, he estado en los últimos 7 años y he vivido el Brexit en la primera línea. Y el efecto, que era el sector financiero, es una aseguradora, es que todo el sector financiero inglés se ha retirado. Los bancos se habían retirado en la crisis financiera, ya no quedaban bancos internacionales, salvo HSBC y Prudential, pero luego se han retirado las aseguradoras. Entonces, todo el sector financiero británico, que era súper internacional, ha desaparecido del panorama internacional a partir del Brexit. O sea, que yo sí que creo, con un coste brutal, o sea, no digo que esto sea aconsejable, pero la geopolítica cambia las sociedades. No te obliga a nadie. Es que la sociedad acaba pensando,
Es que verdaderamente, ¿qué hacemos vendiendo seguros en Francia? Y dices, ¿eh? ¿Me lo decís? Bueno, pues lo acaba. Entonces, ese cambio de percepción, cuando tú percibes que el de enfrente pasa de ser un colega a ser un adversario, que es lo que le pasa a Reino Unido con Europa a partir del Brexit o alrededor del Brexit, pues las propias decisiones empresariales reflejan una sociedad que piensa eso. Europa no piensa que China sea su enemigo, pero sí su adversario. Y Estados Unidos le va a forzar la mano, intenta forzarle la mano. ¿No podemos cortar todas las relaciones con China? Indudablemente. Ahora, las decisiones que se tomaban hace 10 años, los debates que teníamos hace 10 años en los consejos de administración, donde decíamos, a ver, queremos expandirnos, ¿dónde nos expandimos? Oye, pues China es, entonces, ¿qué es Hong Kong? O sea, que nadie viene con, ¿qué os parece? Porque dices, pero ¿tú dónde vives? O sea que sí que hay una serie de decisiones que ya se están tomando. Y las empresas europeas, te pasa lo mismo con la expansión de la Unión Europea. Es cuando Europa mira al este y se expande, y las empresas europeas se expanden. El ejemplo de Rusia es, tú tienes un banco italiano que es el dueño de uno de los principales bancos rusos, que en algún momento va a tener que hacer algo con eso y no va a tener vuelta atrás. O sea que la geopolítica es una gota malaya. El primer día no hace hoyo, pero al final acaba cambiando la estructura. ¿Qué mercados salen beneficiados de este cambio, de esta incorporación de lo geopolítico? ¿No? Quiero decir, si China ya no es el destino natural, digamos, ¿no?, del crecimiento de las empresas europeas, ¿qué otros mercados se pueden beneficiar, o se están beneficiando o se pueden beneficiar de estas decisiones? Alejandro, Belén, Pedro, ¿veis algún ganador evidente o área geográfica o no? ¿Cómo veis? Puntualmente está pasando, por ejemplo, por lo que contaba Pedro, pues India se ha convertido en un intermediario de productos energéticos, sacándole un pastizal a lo que compra en Rusia y vende en Europa a otros países. Entonces, ¿Pero te parece que India es un destino a medio plazo consistente? India es muy complejo y conozco pocos casos de éxito en India y me parece un país muy complicado. Está habiendo países de menos tamaño que yo creo que sean actores principales. Está pasando en América con México, Turquía, y Turquía también tiene problemas geopolíticos importantes, pero no hay ningún actor, digamos, el problema no es tanto eso, no hay ningún actor comparable en tamaño o en capacidad con China por el momento. Parcialmente sí. Yo creo que aquí también las apuestas tendría que ser, en el plano que decía Belén, pensar más a medio y largo plazo y ayudar a construir, por ejemplo, digamos, competidores relevantes. No sé. Nosotros no teníamos presencia en Marruecos hace 30 años, ahora de repente pues somos un inversor importante. Podemos crear cerca algunos entornos que fueran cooperativos con el marco de la economía europea. No es fácil, exige mucho dinero y decisiones que tampoco tienes tan claro, porque claro, como lo decía Belén, tomar decisiones ahora pensando en cómo estará, no sé, cualquier país de los que hablemos dentro de 20 años, mira Turquía hace 5 o 10 años, una presencia en Centroasia, una expansión económica brutal, y ahora de repente pues una situación complicada, no sabe con quién bailar en la fiesta y eso está afectando a sus inversiones, a su comercio y demás. Y un régimen político también de dudosa solvencia en muchos casos o jurídicamente con dificultades. Entonces, ¿cómo trabajar? Si esto es complicado para gente que trabaja en entornos como muy importantes, imagínate para una pyme tomar una decisión dónde monto una fábrica o dónde invierto que tenga un entorno seguro, que tenga un marco jurídico aceptable, que CESTE me asegure, es decir, con un Aseguramos en casi todos los sitios. No mientas que es pecado, pero bueno, entonces... En casi todos los sitios razonables, en casi todos los sitios razonables. Estas respuestas jesuíticas me recuerdan a un debate más en Deusto que aquí, pero bueno, entonces, al final no es tan fácil y lo que comentaba Belén tiene razón, pero el problema es que eso, ¿cómo lo haces en una empresa donde la gente, sin mitificar, pero trabaja muchas horas y de repente pensar, ¿qué me va a pasar a mí? Por ejemplo, el tema de prospectiva, ¿qué me va a pasar dentro de 20 años? ¿Cuáles van a ser mis productos, mis servicios dentro de 20 años y dónde puedo estar situado, dónde puedo trabajar? Porque nadie discute que la economía seguirá globalizada, con otro marco si quieres, pero no todos haremos lo mismo ni todo se hará cerca. Con lo cual habrá una parte que sí iremos acercando por necesidades y por interés y por conveniencia y otra parte que tendrá que seguir jugando porque, claro, si nosotros acercamos, nuestros compradores también acercarán.
¿Y siempre estamos pensando en acercar o Asia sin China es un área que pudiera ser objetivo de las empresas españolas? Solo por comentario, hemos tenido por aquí la semana pasada en CESTE una visita de una delegación coreana superpotente con un objetivo clarísimo de muy preocupados por la competencia china de arrasar en el mercado europeo, cosa que si nosotros siempre nos han parecido un peligro, ahora ya nos ponen los pelos como escarpias, pero es verdad que ellos también están ahí haciendo una estrategia superactiva para competir con China. No sé si veis el resto de la región asiática como un potencial suficiente. En el tema que hablamos de la región asiática, pero si tienes África y el resto de Asia, que son los países más dinámicos y que más tienen que crecer. Entonces, tú piensas en Filipinas, piensas en Tailandia, Vietnam está ahí, pero si tú te pones, hay 1.500 personas, 1.500 millones de personas que no están ni en la India, ni en China, en Asia en los próximos 25 años. Y otros 1.000 en África. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, hablamos siempre de China, pero pongamos Rusia, son 140 o 100 millones de personas. Pues yo creo que Rusia, aunque rompa con las cadenas y con las sanciones, se rompa su contacto, no sé cómo va a quedar, ¿no? Pues es un tema económico menor. Pero China, o lo que has comentado, es que no estaba Robin, estaba llegando, el tema geopolítico del Brexit, donde se pierde o se gana en el largo plazo es las autoridades británicas se darán cuenta qué está pasando con la inmigración en el Reino Unido, se darán cuenta lo que tú has señalado de la banca y tal, y tendrán que hacer algo, porque no pensarán que van a tener una relación especial con China y van a entrar al acero con los waivers del Reino Unido aquí, o que le vamos a dejar traer coches con baterías. Yo creo que los clientes, el problema que tiene Europa no es acercar clientes, es que no vamos a tener industria, es que no lo entendemos. Es que no lo queremos entender. No queremos tener industria agroalimentaria. Pues no la tendremos. No la tendremos. ¿Por qué? Porque es clave. Si miráis, lo que más ha crecido en España es la industria agroalimentaria y los servicios no turísticos, incluidos financieros. Dos, si nosotros pensamos que los fondos Next Generation lo que estamos haciendo es crear una industria automovilística geopolíticamente independiente, no hay ninguno de los procesos que no dependa tecnológicamente de baterías chinas. Bueno, vamos a hacer baterías. En fin, en la parte más industrial yo veo que nosotros, como Europa, estamos haciendo mucho daño. A lo mejor hay que hacerlo, te quiero decir, y son los otros los que no lo están haciendo bien, al tema de la industria por un tema de costes, al tema de la industria por un tema de visión de competitividad con otros, y que por otro lado, como has señalado, colocado en el medio, vamos a ver, si tú le dices a los alemanes que fabriquen coches eléctricos, pues ¿qué va a ocurrir? Jolín, pues que los chinos ya son los mayores exportadores de coches. Bueno, crece a tasas de 100% la exportación de coches eléctricos chinos. ¿Por qué? Hombre, porque el coste de fabricar un vehículo en China es la mitad que fabricarlo aquí. Entonces, yo lo que veo es que en el tema europeo y en el tema de la globalización no hay tanta desglobalización. Es verdad que si nos vamos con los americanos, para mí seguimos globalizados, pero yo lo que veo es que nosotros estamos en un punto en el que la estrategia que tenemos le podemos llamar autonomía energética, autonomía de no sé qué, pero perdonadme y lo digo, creo que no estamos tomando algo que nos permita ser más competitivos, acercar más, reducir las cadenas de Belén. ¿Qué hay que hacer para lograr eso? Belén, tú ibas a hacer un No, yo, comentario. o sea, un poco siguiendo con lo que comenta Pedro Antonio. Un tema del que no hemos hablado, o sea, no hemos hablado mucho de sostenibilidad. Entonces, en sostenibilidad ves tres modelos que cada vez divergen más. Y cosa que a mí me parece enormemente preocupante, y volveré a lo que dice. Está el modelo americano, que tienes, desde el punto de vista ideológico, una polarización total, como en muchas otras cosas. Entonces tienes los republicanos en un sitio y los demócratas en otro. Pero o sea, realmente han roto los puentes para el diálogo, ¿no? Y hay cosas, los estados del sur son muy beligerantes contra cualquier forma de política de sostenibilidad de las empresas, no digo ya federal, sino de las empresas. BlackRock está sufriendo mucho porque había sido muy claramente pro sostenibilidad, y entonces Texas le dice, pues entonces todos mis fondos te los saco porque tú atacas mi modus vivendi, que es oil and gas.
A su vez, California y Nueva York dice, si BlackRock duda de su pureza, entonces yo le saco el dinero porque no es suficientemente sostenible. Entonces tienes, ideológicamente, a las empresas las están volviendo locas, porque es sí, pero no, pero no, pero sí. Pero hay un acuerdo entre los partidos para el IRA. O sea, que lo que sí están de acuerdo es, no sé cómo se llama la sostenibilidad, lo que sé es que yo quiero desarrollar rápido tecnologías sostenibles. Y para eso voy a poner todo este dinero. Todo este dinero es mucho dinero. Y eso han llegado a un acuerdo. Entonces, Estados Unidos ha decidido, yo lo que voy a hacer es, como ha hecho con muchas de las tecnologías, voy a poner dinero e incentivos para que con acuerdos público-privados seamos de los primeros en desarrollar esta tecnología. Luego tienes Europa. Europa pone algo de dinero, pero poco dinero, porque no sé si mucho dinero. Lo que hago es pongo un montón de reglas. Entonces pongo un montón de reglas que no va a seguir nadie más. Pero yo soy el efecto Bruselas. Y dices, el efecto Bruselas te da para poco, en estos términos. Sobre todo cuando lo que estás haciendo es, estás expulsando tanto a la inversión como a la investigación, porque es muy complicado. O sea, y tienes enfrente, tú tienes muchas empresas europeas que están mirando el IRA y dicen, pero vamos, o sea, me voy para allá e invierto allí, ¿no? Mientras que Europa está estableciendo unos mecanismos complicadísimos, o sea, que son complicados de entender, no digo ya de aplicar, como la taxonomía, que es totalmente va por su carril y los demás van por otro. Y luego tienes lo que se puede llamar el Global South, que lo que dice es, o sea que vamos a hablar de descarbonización. Esto me interesa mucho porque efectivamente yo sufro directamente, a veces más, los efectos del cambio climático. ¿Por qué se produce el cambio climático? Por el stock emitido. ¿Quién ha emitido stock? Anda, Europa, porque lleva desde 1850. Entonces, ¿por qué estamos centrándonos en los flujos cuando el stock lo has emitido tú? Vamos a hablar de stocks. Entonces, es una situación donde Europa, esto no le gusta nada, porque lo hecho está. Ya no me mires porque yo ya lo he hecho. Ahora, flows. Entonces, yo veo que en un tema que es, si hay un tema de gestión global, es sostenibilidad, pero de libro, y tienes modelos completamente divergentes. Completamente divergentes. China tiene mucho interés porque nos va a vender todo. O sea, nos va a vender todo. Y de hecho, se lo vamos a comprar todo porque no producimos nada. Ni placas solares, ni vehículos eléctricos. Entonces, hay esta especie de divergencia que para las empresas es muy complicada. Es muy complicado porque si estás en más de un sitio, realmente no es que tienes que parecer una cosa y la contraria, ¿no? Es muy complicado. Bueno, vamos a intentar acabar con algo un poquito más optimista desde el punto de vista europeo para intentar ver un poco, porque entonces aquí un poco a lo que hemos llegado es que nuestro propio proceso regulatorio dentro de la Unión Europea pues es un hándicap, ¿no?, para iniciativas de cooperación público-privadas que generen, ¿no?, movimientos de mejora en la tecnología. Pero, ¿qué se os ocurre que se podría hacer desde, por supuesto, la Administración española, pero la Unión Europea? ¿Qué podríamos hacer para mejorar un poco esta capacidad de las empresas de ir ajustando sus cadenas de valor y sus posibilidades y su potencial de crecimiento, sacando el tema de la sostenibilidad, que es verdad que es muy complicado y que a lo mejor ahí hemos polarizado en exceso, pero ¿qué otras cosas? O sea, estáis viendo en la Unión Europea, no sé, hay una revisión del tema de las ayudas de Estado, por ejemplo, ¿no?, los fondos Next Generation. Yo creo que es una afirmación pública de querer ir por una línea que hasta ahora no habíamos ido en la Unión Europea, ¿no?, con una política activa industrial, si la podemos llamar así, ¿no? Entonces, ¿qué margen tenemos ahí? ¿Qué tipo de cosas se podrían hacer que a las empresas les facilitara este proceso un poco de esto? Tenemos un ratito para dejar luego para preguntas, o sea que 3 intervenciones breves para que os dé tiempo a los 3, ¿vale? Yo creo que el tema ahora mismo de la descarbonización y la globalización que ha señalado antes Belén es clave porque, tal como la hemos puesto los europeos delante de todo, lo que tenemos que decir, oiga, si los demás no van muy rápidos, nosotros podremos descarbonizar y no será muy caro, aunque no desarrollaremos tejido industrial, lo traeremos de China. Ahora bien, no se puede ir tan rápido y sobre todo no se puede hacer regulando o prohibiendo. Yo aquí creo, y lo creo firmemente como analista,
que si tú piensas que hay que destruir los combustibles fósiles, entonces lo que tienes que decir es que sin combustibles fósiles no hay transición. Pero lo que tú no puedes hacer es decir que voy a prohibir el motor de combustión. ¿Por qué? Porque automáticamente no hay inversión en ese sector. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Ford? ¿Cuánto necesito yo para el tema del motor eléctrico? Pues la mitad de la gente. Yo no digo que la innovación no tenga que entrar, sino que estamos volviendo aún a ese sistema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Medir las implicaciones de lo que hace desde el punto de vista internacional. Si tú crees que lo que tú haces lo puedes salvar con un mecanismo de control del CO2 en frontera, pues no sé, allá tú, pero yo creo que es muy difícil. Entonces, esa velocidad a la que vamos, que entiendo que es un problema esencial, no la están siguiendo los demás. Entonces, se debería mirar. Y luego, dentro de Europa, y acabo, tendremos siempre que hablar de qué hacen unos países y qué hacen otros. Nosotros estamos haciendo muchas cosas y tenemos un modelo energético basado en renovables. Los alemanes lo tienen basado en carbón y en decir que no lo tienen basado en carbón. Gracias, Pedro. Alejandro Belén. Enlazando con parte de lo que decía Pedro, yo sí creo que tiene que haber un plan A y un plan B. Entonces, en la parte primera, sobre el tema industrial, tiene que haber una idea muy clara de cuál es el futuro industrial, por dónde vamos, qué sectores son los que hay que mantener necesariamente, qué sectores nos dan cierta autonomía y eso es definirlos con claridad para que luego los actores jueguen. Que todos los temas de ayuda estén relacionados con esto. Desde el punto de vista de gobernanza, hay 2 o 3 capítulos muy delicados que yo creo que hay que tocar. Uno es el transporte, otro es la intermediación comercial. Hace 3 días han presentado los resultados de los intermediarios comerciales de todo el mundo y todo el mundo se queja de quién vende y cómo vende. Pero básicamente hay un crecimiento del 60% de los beneficios de los intermediarios en sectores de agricultura y minería. Y ahí estamos hablando de otro oligopolio como el de transporte clarísimo. ¿Quién dice algo de esto? Nadie. Entonces, la Unión Europea defensa tiene de la competencia, ¿no? Claro. A lo mejor tenía ahí algo que opinar. Es que eso es un error. Cuando tú buscas un mineral, tiene que subir el margen, no es que tiene que subir el precio para atraer recursos. Entonces lo que ha pasado en el campo. En el campo, como no se han atraído recursos, el problema de la agricultura en Europa no es un problema de sostenibilidad de tener acceso, es que como nosotros en el sur, que somos el productor del 60 o 70% de determinadas cosas, no tenga márgenes, pues automáticamente va a desaparecer, ¿no? Te vas y cobras la pensión y sabes que te toca la pensión asegurada con inflación, pues a tomar morcilla. Pero lo que te iba a decir... Deja Alejandro que termine, es que estaba haciendo su lo que te iba a argumento. decir es, el tema de los márgenes, los que hablamos de esto, tenemos que tener mucho cuidado, pues dice, en el agroalimentario, será en la parte final de la cadena, en la minería. Estoy seguro que los mineros de cobre ha subido mucho el precio, pero acaba de bajar un 35% el precio del cobre. Entonces, miramos los márgenes y 3 días después han caído. ¿Por qué digo esto? Porque creo que muchas veces olvidamos que los precios, aparte de que están muy intervenidos por la especulación, es que los precios son una señal. Si quitamos la señal de precios, vamos a un mercado peor. Perdona que diga esto, pero no tiene nada que ver con tu sector, sino con la revisión de otros sectores que yo estoy viendo. Vale, vale. Alejandro, reacciona. Me refería al final de la cadena a los intermediarios, que son quién controla el mercado del cobre en el mundo. ¿Cuánta gente participa en ese mercado, Pedro? 2 actores en todo el mundo. 1. Sí. Glencore. Con lo cual, estás hablando de sectores que están fuertemente intermediados, donde hablas de la parte final, pero son los que están en este momento acumulando. Y no por un exceso de inversión, por un exceso de margen. En el transporte, cuando tú subes 6 veces la tarifa ordinaria en un año, eso perjudica a toda la cadena de valor. ¿Quién regula eso? Nadie. Es el libre mercado el que lo regula. Luego los resultados son los que son de las compañías. Entonces, sí tiene que haber un cierto nivel de gobernanza porque hay sectores estratégicos que están en la mano de Dios. Cada uno hace lo que le parece mejor. ¿El mercado regulará? No, señor. El mercado no regulará porque en este momento estamos viendo que no hay ninguna regulación. En los planes industriales, yo creo que hay 2 factores que ya he comentado. Uno, el crecimiento del tamaño de las empresas mediante agrupación, colaboración. Plataformas colaborativas en temas de servicios han empezado tímidamente, pero yo creo que hay que expandirlas, de forma que lo que no dé el tamaño individual lo dé un poco el tamaño colectivo del sector, que además permite planificar mejor, intervenir mejor, y luego la otra apuesta que tiene que ser dotar de capacidad tecnológica, aunque sea limitada a las empresas. Porque, como decía antes Belén, si no, no puedes pensar, no puedes competir con alguien que puede pensar estratégicamente y otro que piensa en lo que va a vender o comprar la semana que viene. Eso hace inviable el proceso. Muchas gracias, Alejandro. Belén. Yo creo que son un par de comentarios. Primero, en el mundo, por lo menos en los mundos en los que yo estoy, el tamaño importa. Y entonces Europa tiene, yo creo, que empezar a superar
su visión de política de competencia, que es una visión de cuando cada mercado europeo era grande. Ahora no hay ningún mercado europeo grande, todos son pequeños. Unos muy pequeños y otros pequeños, pero grande en el panorama mundial no hay ninguno. El conjunto sí. Luego, entonces, lo que hay que hacer es que el mercado de referencia es el europeo, ¿no? Y hay que permitir que crezcan empresas de tamaño, porque va a ser la única manera de competir razonablemente con mercados de mucho más tamaño y que están mucho más, que son un mercado único, como es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Esa es una cosa que yo creo que hay que revisar. La política de competencia solo está revisando como mecanismo de defensa de las plataformas norteamericanas. Yo creo que hay que repensarse el papel del tamaño de Europa en el mundo si miras la demografía, si miras el peso del PIB. O sea, solo vamos a ir perdiendo tamaño relativo luego. Entonces, no podemos seguir actuando como si fuéramos un conjunto de grandes potencias, que es un poco desde el punto de vista económico lo que tenemos en la cabeza, ¿no? El acervo comunitario arrastra esa visión de hace 70 años. Y la otra cosa que yo pediría a Europa es refinar un poco más, entender mejor la regulación de sectores que no están en Europa. Porque es muy difícil saber regular un sector. Yo no puedo regular el fútbol, no lo he jugado nunca, ni lo veo, pero aunque lo viera, no lo puedo regular. Si lo he jugado, puedo regularlo. Europa regula cosas que ve con mucha distancia. Hay que hacer un ejercicio de cierta humildad y entender mejor, porque tú ves, hay regulaciones de tecnología que son algunas sorprendentes. Es muy distinta la regulación audiovisual que la de las plataformas digitales. Y dices, pues yo lo veo en el mismo sitio. Es que me da igual que es YouTube o es Disney. Es que me da igual. O Movistar. Yo lo veo aquí, desde el punto de vista del usuario, y sin embargo la regulación es completamente distinta. Eso es un ejemplo de cosas que Europa no se ha parado y ha dicho, bueno, vamos a ver, esto lo tengo que entender un poco mejor y no tengo que arrastrar acervos que están fuera de la realidad actual, ¿no? Muchas gracias. Nos quedan 3 minutitos. Vamos a intentar gestionar alguna de las preguntas que tenemos. Algunas son cosas sobre las que hemos hablado, entonces no las voy a elegir, me permitís que haga un poco piqui de las que aparecen. Una de ellas es ¿con qué países puede contar la Unión Europea en la estrategia de nearshoring? Y ponen algunas, hemos hablado ya de algunos, ¿no? Aquí hablan de mercados como Marruecos, Turquía y Balcanes. Yo creo que Turquía no nos parecía ahora mismo como el objetivo fundamental, pero a lo mejor a medio plazo sí. Os dejo un poco que hagáis un comentario, si queréis, sobre estos 3 países o sobre cualquier otro que os sugiera que pudiera ser un poco un objetivo a medio plazo para las empresas, para crecimiento de las empresas. Alejandro. Puntualmente, hombre, yo hay una cosa que sí metería, que es cuál será el futuro de la Unión Europea con Rusia cuando todo esto pase. Rusia va a seguir siendo fundamental en un montón de productos e incluso en la relación con Europa, con lo cual hay que dar una vuelta cómo vamos a restablecer relaciones con Rusia en el futuro. Y luego, respecto a estos países, el problema va a ser que tienes que buscar países que tengan un cierto tamaño, una cierta estructura industrial, productiva, seguridad jurídica. Y, por desgracia, el elenco de países cercanos que cumplan todas estas condiciones no es tan amplio. Yo estoy de acuerdo con Robin que uno de los temas de futuro que tenemos que mirar por distintas razones, pero todas tienen que ver con la geopolítica también, es África, y dentro de eso los países más cercanos que tienen además gente muy capaz, que pueden tener también en algún caso productos o servicios de interés y que por distintas razones yo creo que habría que integrar, igual que se ha integrado dentro de la Unión Europea el norte de África en ciertos aspectos, por ejemplo en logística, pues integrarlos también a ese nivel. Y crear una zona ahí que pueda ser un lugar de expansión económica, comercial, crecimiento y demás, y que aporte esa cercanía. Pero por ahora la perspectiva a corto plazo es limitada. ¿Alguien más? Es muy distinto si hablamos de producto que si hablamos de servicios. O sea, el nearshoring te hace falta hacerlo cerca físicamente para productos, para servicios no es tan evidente, ¿no? Entonces yo creo que si miras servicios, sí que hay países en Latinoamérica que son interesantes. Yo creo que, estoy de acuerdo en lo que has dicho de África, un problema que tiene Europa y que también, si podemos seguir poniendo cosas en nuestra carta a los Reyes Magos, Europa nunca ha tenido una visión unificada y de interés en Latinoamérica, tampoco en África, ¿no? Cada uno hace lo que puede y Francia está muy presente en África, nosotros muy presentes en Latinoamérica, pero Europa como gran player
Y, sin embargo, yo creo que Europa o mira a África o mira a África, porque o para bien o para mal es nuestro vecino y van a pasar muchas cosas en África, buenas y malas. O sea, va a haber 3.000 millones de personas. Es el punto del mundo, el único punto del mundo de fuerte crecimiento demográfico. Porque Asia está envejeciendo como nosotros. Latinoamérica un poco más lento. Los únicos países que van a crecer demográficamente van a estar en África. Vamos a tener 3.000 millones de personas ahí enfrente. Luego, eso es una oportunidad y un riesgo, pero lo que no podemos hacer es lo que hace Europa, que es no estoy. Se da la vuelta y no ve a nadie. Pues se nos ha acabado el tiempo. Me vais a perdonar las preguntas que no hemos podido acometer, pero no puedo más que agradecer a mis 3 colegas esta discusión, que a mí me ha parecido apasionante, y espero que al resto os haya gustado también, que además es un poco el colofón de los 2 panels y de la intervención de Robin a lo largo del día. Y muchas gracias por todo.